Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Maricel Chocobar y el día de hoy, voy a hacer una ponencia acerca de la filosofía de Heidegger. Bien, en primer lugar, comentar que Heidegger es un filósofo alemán, nacido en 1889, muy conocido por su obra filosófica, especialmente por el desarrollo, ¿no?, de la fenomenología y el existencialismo, así como por su crítica a la metafísica tradicional y su exploración en el mundo, en la cuestión esta del ser. Heidegger plantea que el problema del sentido del ser se centra en el ser humano, a quien denomina Dasein, destacando su existencia situada y activa en el mundo. El ser allí, dice Heidegger, que no se va a reducir a una mera presencia u objeto en el mundo, sino que va a implicar una relación activa y una apertura a las posibilidades de ser. Heidegger enfatiza que la existencia es el modo del ser, ¿no?, del ser ahí, y que la esencia de su estar va a radicar en la existencia y en la posibilidad de ser. Esta posibilidad es esencial para la existencia humana. ¿Por qué? Porque va a implicar la actualización de las potencialidades y la elección del propio ser. Por lo tanto, esta existencia humana se define por la capacidad de elegirse a sí mismo y de decidir su propio destino, lo que va a determinar la autenticidad y la realización del individuo en su existencia. Bien, Heidegger también sostiene que el ser humano, en su condición de ser ahí, no puede ser reducido a un mero objeto, ¿no? A un mero objeto presente, sino que se define por su existencia activa y trascendente. La existencia va a implicar ¿qué cosa? Proyectar, trascender uno mismo y convirtiendo el mundo en un proyecto de acciones y actitudes posibles. Esta trascendencia va a constituir la libertad y la esencia del ser humano, quien se relaciona con el mundo a través de su cuidado por las cosas eh, y también sus proyectos, ¿no? Heidegger, ¿qué hace? Destaca que el Dasein está en el mundo en función de su utilidad y de su capacidad de transformación. Entonces, dice Heidegger que la contemplación desinteresada es un aspecto, es solo un aspecto de la utilizabilidad de las cosas, que pueden ser instrumentos para diversos fines, ¿no? Entonces, Heidegger critica la concepción de gnoseología tradicional. ¿Por qué? Porque que sitúa, al sujeto, nos sitúa en el conocer al sujeto, explicando que el conocimiento no es el modo primario de relación entre el ser humano y el mundo, que además de la existencia misma implica estar con los otros, ya que no hay un sujeto aislado sin el mundo y sin los demás. Para Heidegger, el ser humano enfrenta su existencia a través de sus proyectos y cuidados en el mundo, como ya dijimos, ¿no? Y en esta existencia inauténtica, el ser humano puede sumergirse por ejemplo, a la habladuría, a la curiosidad y a lo equívoco, convirtiendo las cosas en fines en sí mismos y perdiendo su individualidad. La deyección aquí y la caída en el plano de las cosas del mundo van a marcar una existencia inauténtica. Eh, bueno, eh, También aquí podríamos hablar de la voz de la conciencia, ¿no?, que llama a la existencia auténtica, donde el ser humano se va a enfrentar al sentido más profundo de su ser y no se limita, no se limita al plano de lo existente. Entonces, la muerte se va a presentar como una posibilidad ineludible que va a revelar la nulidad de todos los proyectos y va a fundamentar la historicidad de la existencia. Esta existencia auténtica va a implica ser para la muerte, ¿no?
anticiparla como una imposibilidad de la existencia y liberarse de la dispersión en posibilidades aleatorias. Solo al comprender la muerte como límite de la existencia, el ser humano puede encontrar su auténtico ser y elegir de manera genuina las posibilidades que trascienden la muerte. A ver, y en esto de la muerte aparece también la angustia, ¿no? Como una emoción fundamental del ser humano. Para Heidegger, la angustia revelaba nuestra existencia, revela nuestra existencia auténtica al confrontarnos con nuestra propia finitud y la inevitabilidad, ¿no? de la muerte misma. Heidegger dice que es en esos momentos de angustia extrema donde el individuo se enfrenta a la nada y se ve obligado a confrontar su propia existencia de manera más auténtica. Bien, la angustia en la filosofía de Heidegger termina por ser un concepto complejo que va más allá de simplemente sentir miedo o ansiedad. Para Heidegger, la angustia nos confronta con nuestra propia existencia de una manera única, ya que nos enfrenta directamente con la nada y la posibilidad de muerte. Entonces, bueno, al experimentar esto, nos cuestionamos sobre nuestra propia identidad y sentido de la vida. Entonces, Heidegger ve en la angustia una oportunidad para llegar a comprender mejor nuestra existencia y el significado, perdón, de ser.